Vamos a la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6. Nosotros estamos estudiando día a día, libro a libro, pasaje por pasaje, y nos hemos encontrado con un libro muy hermoso, maravilloso, que es el de Deuteronomio. Y ahí está Moisés hablándole al pueblo, las recomendaciones. Y en la palabra habla en el Nuevo Testamento que todo lo que pasó en el Antiguo es un espejo para que nosotros aprendamos de los mandamientos que se dieron allí. Nosotros también tenemos que tomarlos. No son ajenos esos mandamientos a nosotros. Deuteronomio 6:1, si estáis conmigo, de la Reina Valera, dice, ¿estamos ahí? ¿Listos? Dice, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Listo, vamos a ver todos. Dice, estos son, ayúdenme, estos son pues los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Está hablando Moisés y están próximos a entrar a la tierra prometida. Recuerde que Moisés no le fue permitido, ni Aarón ni María, sino solamente Josué y Caleb. De esa generación de 20 para arriba, solamente ellos dos. De resto, la generación de los jóvenes, de los niños, ellos fueron los que entraron. Y Moisés se reúne, póngase en un momentico en medio de la montaña, allí mirando ya las fronteras con la tierra prometida, en la tierra de Canaán, que Dios había prometido. Y ahí está Moisés diciéndole, venga, ustedes van a pasar allá, pero yo les voy a decir lo que deben de hacer. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Mirando el pasaje de Éxodo capítulo 9 o 10, ahorita estamos en el 6, pero dice que Moisés les habla también al pueblo de cómo ellos han sido duros de servicio, cómo ellos han sido duros de corazón. Dice tal punto que Moisés fue 40 días y sus noches, dice, no tome agua, no comí nada. Eso es un milagro de Dios, porque una persona que no bebe agua, hermano, está próximo a morir. Y no come pues también. Pero Moisés estaba alimentado directamente del cielo. Tenía la comida espiritual y tenía la bebida espiritual. Y estuvo 40 días con sus noches allí hablando con Dios. Y dice que Dios le escribió los mandamientos que están aquí. Dios le escribe los mandamientos con su dedo. Y cuando él viene bajando, hermano, pues están allá perdido el pueblo, descontrolado, adorando un becerro de oro. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Cogió esas tablas y las partió. Entonces después dice que Moisés en el versículo 9-10, capítulo 9-10, dice que él vuelve de nuevo a Dios 40 días y 40 noches. ¿A qué? A suplicar misericordia. Porque Dios dijo, este pueblo lo voy a barrer. Este pueblo me cambió a mí por un becerro de oro y ahora entonces lo que voy a hacer es acabarlo. Y Moisés sube de nuevo a la montaña 40 días y sus noches diciendo, Padre, tenga misericordia. ¿Y sabe qué dice Moisés? Aún por mi hermano Aarón tuve que orar. Tuve que orar porque el Señor lo iba a linchar de una vez. Dice, aún tuve que orar por mi hermano Aarón. Y se subió allá de nuevo y Dios le dio de nuevo las tablas. Lo escribió, dijo, bueno, ahora construyó un arca y le dio algunas instrucciones cómo hacerla. Y en esa arca dijo, ahora la vas a llevar. Y esa arca iba a estar, esa ley iba a estar en el arca del testimonio. Pero Moisés tiene que hacer eso, hablando de los mandamientos. Y ahora está diciendo, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. En el versículo 2 dice, para que teman a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? ¿Quiénes tenían que obedecerlo? ¿Están ahí? ¿Tú? ¿Quién más? O sea, el pueblo. ¿Quién más? Sus hijos. Los hijos de los hijos, o sea, los nietos. ¿Quiénes más? ¿Y cada cuánto tenían que hacerlo? Todos los días. Eso no era únicamente el 31 de diciembre. El 31 nos vamos a reunir a cumplir los mandamientos y luego nos perdemos. Algo pasa casi en la Semana Santa, ¿no? La gente llega y se consagra en Semana Santa y luego se embolatan.
Eso parece que hubieran como retomado eso de tradiciones que se dan. Entonces aquí lo que le está diciendo Dios a Moisés dice: estos mandamientos se los doy para que teman a Jehová su Dios, guardando todos sus estatutos, mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Diga revelación, diga ¿qué más podemos colocarle ahí? Direccionamiento de Dios. Hay una revelación de Dios para que tus días sean prolongados. Si se guardaban los mandamientos, los días iban a ser prolongados. Y si se incumplían los mandamientos, pues los días iban a ser acortados. Dice el versículo 3: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliques como te ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Oye pues Israel, y cuídate de ponerlos por obra. Practícalos, pongas en acción para que te vaya bien. Ojo que estamos hablando de unas normas, mandamientos que Dios le dio a su pueblo, pero que Jesús los lleva, esos 10 mandamientos los convierte en 2, que es: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo. Él lo resume los 10 en 2. Entonces le pide a la nación de Israel que guarde esos mandamientos, y el Señor Jesús los cumple y los reduce, o los reduce a esos 2 mandamientos: amar a Dios por encima de todo y amar a nuestro prójimo. Entonces también nos compete a nosotros obedecer los mandamientos, caminar en los mandamientos que Dios nos dio, y están escritos en la palabra, y eso nos compete a nosotros. Eso nos compete a nosotros en este día. Por eso es importante de hablar de ese gran mandamiento. ¿Para qué? Si los cumplimos, dice: oye pues Israel, oye pues Iglesia Casa Renovación, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplique como te ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Versículo 4: oye Israel, escucha Israel, Jehová nuestro Dios uno es, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es uno solo. ¿Y qué más dice la palabra? ¿Qué había que hacer? Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Y amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿dónde van a estar? Van a estar sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Está el gran mandamiento. Dios le está diciendo: ustedes deben de cumplir esto para que les vaya bien en la tierra, para que ustedes prolonguen la vida. Y si lo hacen de esta manera, pues bueno, yo me encargo de ayudarlos, de bendecirlos. Entonces vamos a mirar algunas áreas en esta parte que competen al mandamiento, lo que significaba para la nación de Israel, pero también lo que significa para nosotros. Nosotros los conocemos, pero es necesario recordar. Entonces cuando se habla de los mandamientos, que dice estos son los mandamientos, recordemos al menos unos 5 o 6 de ellos que estaban en Éxodo y están en Deuteronomio también. ¿Qué mandamientos dio Dios? Uno de ellos, ¿como cuáles? No matarás, ahí hay uno. No matarás, otro. No hurtarás, ahí hay otro. No hurtarás, no desearás, no codiciarás. No codiciar, ¿no? La mujer de tu prójimo, ni tu vaca, ni nada de lo que. Ahí van 3, ¿no hay más? ¿Honra a quién? Honra a padre y madre para que te vaya bien en la tierra. Otro, o al menos otro más. Él empieza con ese: amarás a Dios, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y no dirán falsos testimonios. Bueno, dice, y esta frase, hablando de los mandamientos, esta frase introduce, cuando dice estos son los mandamientos y estatutos y ordenanzas, esa frase introduce un conjunto completo de introducción divina dadas a la nación de Israel. Los términos aquí: mandamiento, estatuto, ordenanzas, reflejan diferentes aspectos de la ley de Dios. Esos términos, mandamientos, estatutos, ordenanzas, ojo que están dadas para la nación de Israel, pero también nos están acobijando a nosotros. Los mandamientos son órdenes directas que no debían ser transgredidas. Los mandamientos eran órdenes directas que no debían de transgredirse, de desviarse, debían era de cumplirse.
Y Dios es tajante en cuanto a eso. Ustedes cumplen los mandamientos, ustedes caminan en mi obediencia o obedecen mi palabra y les va a ir bien. Los estatutos son decretos que deben observarse, son reglas. Los estatutos tenían que ser como reglas o normas. Y cabe destacar que una regla es una indicación que debe cumplirse. Por lo general, quien no acata una regla recibe algún tipo de sanción o castigo. Esta parte, cuando se habla de los estatutos, son reglas, son normas que están ahí. ¿Para qué se coloca el semáforo en rojo, mi hermano Isra? ¿Para qué? Cuando el semáforo está en rojo, ¿qué toca? Toca parar. Toca parar. Y cuando se violenta, cuando no se hace caso a esta norma o a esta ley, entonces se pasa el semáforo en rojo. Luego el Señor agenda su comparendo para que no lo vuelva a hacer. Una norma que se aplica de pronto en el colegio y en la universidad es el no copiar. El no, ahorita es que copie y pegue, ¿no? Pero anteriormente se utilizaban los papelitos o los escritos en la mano para copiar. Y uno copiaba ahí y empezaba a escribir las respuestas que se necesitaban. En tercero de primaria, yo sé que usted no lo hizo, yo sí lo hice en alguna ocasión. Tercero de primaria, en un examen de historia, y entonces yo ya sabía que tenía el cuadernito ahí en el pupitre abierto, y bueno, y empecé a desarrollar. Y miré a la profesora allá y estaba ya sentadita. Entonces cogí el cuadernito y empecé a revisar y iba copiando. Revise y copie, pegue, ahí sí, pegue y copie. Estaba violentando una regla que no debía de hacer, que era la copialina. Con sorpresa que cuando me concentré tanto en el cuaderno, cuando levanto mi cabeza, la profesora estaba ahí. Casi me dice, le ayudo a escribir. Le ayudo a escribir. Y de una vez me cerró el cuaderno, me quitó el examen. Y por supuesto, la nota que iba a sacar el examen no era ni 1, era 0. Entonces, los estatutos son esos decretos que deben de ser observados, que son reglas o normas, que si las violentamos vamos a tener problemas. Las ordenanzas son decisiones judiciales que se debían de tener en cuenta. David, en algún momento, cuando David va y toma el enemigo, viene los amalecitas, toman todo lo que tenía David y el ejército, y David va con 600 hombres primero pide a Dios si le entrega a los enemigos. Entonces Dios le dijo, vaya, yo lo voy a entregar en tus manos. En el camino, en el torrente, dice que se le cansaron 200, y David dejó esos 200 ahí y siguió con 400. Estaba el enemigo que había arrasado con todo, estaban celebrando, emborrachados, embriagados, y David con el ejército de 400 cogió y eliminó a ese enemigo y recuperó su gente. Pero los guerreros de David le dijeron, David, la gente, los 200 que se quedaron allá, no les vamos a dar nada, porque se quedaron allá y la victoria la tuvimos nosotros. Entonces vamos a repartir el botín entre los 400, no entre 600. Y David dijo, no, señor, ahí tenía que entrar en la justicia, ahí tenía que haber una decisión judicial, ahí tenía que haber algo. Entonces David dice, no, vamos a hacerlo, vamos a repartir por igual. Y entonces, por eso la palabra también habla de que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque David tenía un corazón de justicia, un corazón justo. Y las ordenanzas que estamos mirando a través de la palabra tenían que ver eso, practicar la justicia. El uso de múltiples términos subraya la importancia de adherirse a todos los aspectos de las instrucciones de Dios, no solo a la obediencia selectiva. Esto refleja la relación de pacto entre Dios e Israel, donde la obediencia es una respuesta a la gracia de Dios y un medio para mantener la comunión con Él. Escúcheme esto, todo lo que se establece, los estatutos, las normas, todo, no era otra manera sino que Dios quería tener una relación, una comunión con su pueblo. Dijo, obedézcame, caminen en mis principios y yo voy a estar con ustedes, los voy a bendecir, los voy a multiplicar, los voy a guiar. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que era solo para Israel o también la obediencia aplica para nosotros? Escúchenme lo que dice acá. Esto refleja la relación de pacto entre Dios e Israel, donde la obediencia es una respuesta a la gracia de Dios y un medio para mantener la comunión con Dios.
La obediencia, mi amado hermano, hemos hablado cientos de veces de obedecer, de caminar en el camino de Dios. La obediencia es una respuesta a la gracia de Dios y un medio para mantener la comunión con Dios. Y seguiremos hablando. Todo predicador que se suba acá le va a hablar a usted de obedecer la palabra de Dios. El domingo la hermana Adriana nos hablaba el Salmo 116 o el 16. ¿Quién vino a culto el domingo? Salmo 16. Ella tomó el Salmo 16 y ahí empezó a hablar la palabra de Dios, mi amado hermano. Pero todo lo que se predica, lo que se enseña, tiene que ver a la obediencia, a caminar en los parámetros y en el camino de Dios. Y esto va a producir algo. Dice que cuando nosotros caminamos en la obediencia, viene una respuesta de la gracia de Dios y es un medio para mantener la comunión con Dios. Dios establece los mandamientos, su palabra, para que nosotros tengamos esa relación con Él. ¿Sabe qué dice el salmista? Salmo 119 dice: cuánto amo yo tu ley, la palabra. Todos los días es mi delicia, meditar en ella es una delicia. Usted puede decir eso igual que el salmista: todos los días me deleito en ella, todos los días encuentro fruto en ella, bendición en ella. Aquí hay algo más. Avanzando en este pasaje, dice que el Señor tu Dios me ha ordenado que te enseñe. El Señor Dios está hablando a Moisés, está diciéndole al pueblo: Dios me dio unos mandamientos para que los pongan en práctica, para que los lleven en acción. Moisés es el mediador de la ley de Dios, lo que resalta su papel como profeta y líder. Amén. Que el Señor tu Dios te manda, te ordena que enseñes. Moisés es el mediador. La frase del Señor tu Dios enfatiza la relación personal entre Dios e Israel, recordando su pacto único. Aquí hay algo más. El papel de Moisés como maestro es crucial. Escúcheme acá. El papel de Moisés como maestro es crucial, ya que es responsable de asegurar que el pueblo comprenda e implemente la ley de Dios. Esto refleja el principio bíblico de que los líderes somos responsables de guiar a la comunidad a la rectitud. La enseñanza de la ley no es meramente informativa, sino transformadora, con el propósito de moldear el carácter y la conducta del pueblo. La enseñanza se necesita, así como Moisés se para y les instruye a que obedezcan la ley, a que obedezcan, porque es la voz de Dios a través de la ley que Dios establece. Dios habla y Moisés copia lo que Dios dice que se cumpliera. Y se necesitan líderes, hombres, mujeres, varones. Se necesitan mujeres que puedan instruir, como dice la palabra: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará. Así se necesitan Moisés, se necesitan Josué, se necesitan Débora, se necesitan Marías, hombres y mujeres que tengan la capacidad de poder enseñar. Y usted pueda ser esa persona como Moisés, que tuvo la capacidad de instruir al pueblo. Claro, cometió sus errores, sí, pero a la final Dios lo tomó por digno. Dios lo recibió en su gloria. Es muy importante que hayan líderes que glorifiquen el nombre de Dios y que nos direccionen por caminos de bendición. Nosotros hablamos hace poco, 15 días atrás, sobre la honra. Y una de la honra tiene que ver en honrar a nuestros pastores, que nos instruyeron, que nos enseñaron. Yo no sé ¿cuál fue su primer pastor? Nosotros tuvimos al menos como unos 5 o 6 pastores que desde muy pequeños nos instruyeron en el camino de Dios. Y uno honra a este tipo de personas que algún día nos mostraron el camino, nos enseñaron. Y es necesario hacer esa honra, pero se necesitan líderes. Así como Moisés, dice que el papel de Moisés como maestro, como profeta, es crucial, ya que es responsable de asegurar que el pueblo comprenda e implemente la ley de Dios. Se necesitan jóvenes, se necesitan varones, mujeres que implementen la ley de Dios, que digan: hay un gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Amén. Se necesita. Mi padre no fue un hombre que leyera la Biblia en su juventud. Al final, ya en sus últimos años, como no era muy dado a la lectura, entonces mi mamá lo cogía y empezaba a leer en la Biblia. Y ahí decía: bueno, no se me duerme hasta que no le lea su salmo. Y empezaba ella a leerle la Biblia y a compartirle y a explicarle lo que decía la Biblia. Pero aunque este hombre no tuviera mucho conocimiento bíblico, tenía enseñanzas buenas. Así como el niño que Juan, ¿cierto? Juan, le apunté.
Así como Juan, el corazón del padre, o el corazón en ese caso de mi padre, a la edad de este niño decía: mi hijo tiene que trabajar. Usted tiene que trabajar para que yo no quiero verlo ni escuchar que usted se le está cargando el televisor al vecino. Pues en otras palabras, usted no es un ladrón. Y empezó a instruirnos como un líder, aunque no tenía una relación con Dios, pero este hombre tenía principios buenos. Entonces Él nos encamina a ganarnos el dinero con el sudor de la frente, trabajando. Y por el otro lado había una mujer que instruía, como Moisés, como las mujeres de la Biblia, que como Débora, que decía: usted no va a la batalla, pero yo voy porque Dios dará la victoria. Allí cuando ella va y pelea la batalla, que el que tenía que ir a ganarla no fue, pero ella dijo: yo voy. Entonces el uno, en el caso de mi familia, el uno nos instruye moralmente a hacer las cosas bien, pero por el otro lado mi mamá nos instruye a la palabra. Mire cómo va ese complemento. El uno dice: usted se me gana el dinero con el sudor de la frente, no me le roba a nadie. Y por otro lado mi mamá me decía: yo les voy a enseñar el camino, la verdad y la vida. Yo les voy a enseñar. Había alguien, había instrucción. Y aquí encontramos nosotros a un Moisés como el mediador de la ley de Dios, que lo que resulta un papel como profeta y líder. En el segundo punto que miramos acá: el Señor tu Dios me ha ordenado que te enseñe. Moisés es el mediador de la ley de Dios, lo que resalta su papel como profeta y líder. La frase "el Señor tu Dios" enfatiza la relación personal entre Dios e Israel y recordando su pacto. Importante esto. Importante. Yo sé que usted ha recibido muchas enseñanzas de la ley de Dios, de los mandamientos. Usted los ha recibido, pero los estamos revisando a través de Deuteronomio, a través de la palabra hoy, 21 de agosto, donde Dios nos habla una vez más a que caminemos en sus caminos, a que nos levantemos como instructores de bien. Se necesita, mi amado hermano, instructores de bien, gente que aconseje bien. Y ahí estaba Moisés. Como tercero, dice que el cumplimiento de los estatutos. Está hablando de cumplir los mandatos. El énfasis en seguir indica que la ley no solo debe ser escuchada, sino obedecida activamente. ¿Cómo es? La ley o la palabra no debe ser obedecida únicamente, sino también tenemos que ponerla en acción, en práctica. El énfasis enseguida indica que la ley no solo debe ser escuchada, sino obedecida activamente. ¿Qué dice la palabra en Santiago? Hay que ser oidores, o no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. No solamente oidor, qué mensaje que estuvo como bueno, sino hacedor de la palabra. Que usted se comprometa a decir: Señor bendito, si hay un gran mandamiento, si hay algo que yo debo vigilar, entonces yo debo de escuchar, debo, Señor, indagar, debo averiguar, debo indagar más. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Hermana Barbarita se salió ahorita, pero el sábado dio una palabra que yo no sé cómo le hizo, pero hizo una exégesis de la palabra en Nehemías, en Esdras, perdón, sí, en Nehemías capítulo 1, y nos retó a orar, a ser de testimonio, a esforzarnos en el ayuno y la oración. Y bueno, Señor bendito, qué bueno que eso pase en los líderes de la iglesia. Y ella decía: me llamó la atención esta palabra, y empecé a investigarla, empecé a escudriñar más. Sí, bonito eso. Me llamó la atención esto, y que usted pueda llegar a casa cuando escucha algo y le indique, es el Espíritu Santo que le va a guiar a buscar más. Y van a haber respuestas. No se quede ahí únicamente: ¿qué pasa si investigaría esto? No, investíguelo, escudriñe, busque algo más. Y de esta manera también usted va a llegar al punto donde no va a comer cuentos, sino usted va a comer siempre palabras de Dios. Amén. Va a escudriñar siempre la palabra de Dios. Entonces aquí, en cuanto al cumplimiento de los estatutos, esto refleja el término bíblico de la fe demostrada mediante la acción. Sí, no es solamente escuchar, sino también accionar. La obediencia a la ley de Dios es una señal de fidelidad y amor hacia Él. Me llama la atención esto. La obediencia a la ley o de la ley es una señal de fidelidad y amor hacia Él. Yo le estoy diciendo: Señor, voy a cumplir tus mandamientos, tus palabras, porque te amo. Ahorita en el cierre he mirado esta parte. El llamado a seguir es un llamado
discipulado donde los israelitas deben andar en los caminos del Señor, lo que los distingue de otras naciones. Y esta obediencia no es legalista, sino relacional, arraigada en el pacto, el deseo de honrar a Dios. ¿Cómo es esta obediencia? Bueno, desde el punto anterior, el llamado a seguir es un llamado al discipulado, donde los israelitas como pueblo de Dios deben andar en los caminos del Señor, lo que los distingue de otras naciones. La ley, la palabra de Dios los iba a hacer diferentes. Ellos, si caminaban en la obediencia de Dios y en la ley de Dios, esto les implicaba que iban a ser diferentes. De alguna manera usted y yo somos diferentes. Somos diferentes y debemos de marcar la diferencia en donde quiera que estemos. Esta obediencia no es legalista, sino relacional, arraigada en el pacto y en el deseo de honrar a Dios. En mi relación con Dios, mi comunión con Dios, la obediencia a su palabra, mi amado hermano, me lleva a una relación con Dios, no a un legalismo. Porque hay gente que se vuelve legalista. Sí, no, es una relación, una comunión con Dios que me trae libertad, que me lleva, mi amado hermano, de gozarme en Dios. Yo los bendigo a ustedes, los que están allí en casa, y aún más los que vinieron, porque hay un anhelo en su corazón de honrar a Dios, de bendecir a Dios, de aprender más de Dios. Hay un anhelo, hay gente que de pronto pudiera venir a haber llegado esta noche, no lo hizo. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Trabajo, cansancio, no lo sabemos. Pero hay gente que quiere anhelar más de Dios y aprender más de Dios en esa relación. Esto es lo que hace la palabra, lo que hace la ley de Dios en nuestros corazones. En la tierra en la cual estáis a punto de entrar, dice la palabra de Dios, y poseer. Está diciendo, ustedes van a entrar a ese lugar y allí tengan cuidado de no contaminarse. Esta frase sitúa la entrega de la ley en el contexto del viaje a la tierra prometida. La tierra es un regalo de Dios, un cumplimiento de sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob, lo que iban a poseer. Aquí hay algo más. Las leyes se dan en anticipo de la vida en la tierra donde los israelitas debían vivir como una nación santa. Era el compromiso que Dios les estaba pidiendo. La tierra no es solo un territorio físico, sino un lugar donde el pueblo de Dios debe encarnar sus valores y propósitos. Y esto anticipa el tema del Nuevo Testamento del reino de Dios, donde los creyentes, nosotros estamos llamados a vivir la voluntad de Dios en la tierra. La posesión de la tierra es tanto un privilegio como una responsabilidad que requiere fidelidad al pacto de Dios. Lo que Dios nos ha prometido, todo, su casa, todo es debe de irradiar la gracia y presencia de Dios. Lo que Dios nos ha dado es para glorificar a Dios. Dios le dijo a la nación de Israel: los voy a meter a esa tierra prometida. Ustedes van a ser diferentes, ustedes van a tener santidad, ustedes van a ser prósperos, van a ser diferentes a todas las naciones, pero también tienen una responsabilidad de cuidar la tierra, de administrarla y al mismo tiempo de producir, que ella produjera. No dejarla que el enemigo la invadiera, antes más bien sacar los enemigos. Y la responsabilidad de ellos era que debían de honrar siempre a Dios allí. Y por eso es importante lo que Moisés les está diciendo antes de que pasen. Ustedes deben de cumplir este gran mandamiento. Y dice en el versículo 2: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando hoy, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, obedeciendo todos sus estatutos y mandamientos que yo te doy hoy. Bendito el nombre de Dios. Tu hijo, tu nieto, tu familiar. Es muy importante que la generación que va llegando vaya conociendo también de la palabra. Algún día nosotros no vamos a estar. Y si nosotros no estamos, ¿quiénes enseñarán la palabra? ¿Quiénes van a enseñar la palabra cuando nosotros no estemos? Nuestra descendencia. Pero si no les hablamos, si no les enseñamos. Este niño está viniendo cada domingo, cada jueves. La bendigo, Martica, por ese discípulo que está formando. Y algún día él va a estar por aquí también diciendo: yo recibí la palabra, porque así es, así hace el Señor. Amén. Barbarita tiene también a su nieto que le gusta. Yo lo vi cantando las alabanzas, se goza la alabanza. Y Dios está construyendo en el corazón. Algún día él toma decisión diciendo: Señor, yo también te quiero servir. Pero es muy importante, mi amado hermano, que la ley, la palabra de Dios, esté en nuestros corazones. Algo que habló Juan en el capítulo 5, versículo 3, para ir terminando. Dice Juan:
Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 5:3, llegando a Apocalipsis, dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos no son gravosos. Esto es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y Juan capítulo 2 versículo 3 al 5 dice: en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Juan capítulo 2, 3: en esto sabemos que le conocemos. Yo le pregunto, ¿usted conoce a Dios? Vamos a ver. Dice: en eso sabemos si guardamos sus mandamientos. Si alguno dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Ojo lo que dice la palabra. Si alguno dice yo conozco a Dios y no guarda los mandamientos, dice el tal es mentiroso. Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero si alguno guarda su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado en él, y en esto sabemos que estamos en él. Interesante esto, muy interesante esto. Hablando del mandamiento, ahora el gran mandamiento de nosotros. En esto sabemos que lo conocemos, si guardan sus mandamientos. Si alguno dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, este es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero si alguno guarda su palabra, el mandamiento de Dios, el amor de Dios se ha perfeccionado en él, y en esto sabemos que estamos en él, que le conocemos. Amén. Si guardamos su palabra, si usted dice: Señor bendito, tu gracia y favor está en mí, Señor, yo quiero conocerte día más, revélame tu palabra, enséñame tu palabra, muéstrame tu palabra, direccióname en tu palabra. Es muy importante para los consejeros. ¿Hay consejeros aquí de la palabra? Es muy importante conocer la palabra, porque cuando usted va a dar un consejo, pues ahí que se acuerda de la palabra. Segunda de Juan 1:6. Segunda de Juan 1:6 dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mismo mandamiento que habéis oído desde el principio, que andéis con amor. Mandamiento del amor. Un mandamiento nuevo enseño, dice Juan. Juan 15:10 dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10 dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco. Está hablando del gran mandamiento, lo que Moisés le habló a la nación de Israel. Ahora Jesús está diciendo: ahora yo les hablo de este gran mandamiento. Versículo de Juan 5:10: si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que les mando. Entre otras palabras, si ustedes guardan mis mandamientos, son mis amigos. ¿Hay algún amigo del Señor aquí hoy? Tenemos que guardar sus mandamientos. Dígale: Señor, escríbelos en las tablas de mi corazón. Ya no tenemos la tabla de la ley de Moisés ahí para leerla. Ahora está escrito el mandamiento en la tabla de nuestros corazones. Ahí el Señor las colocó. Mateo 22:37 dice: Jesús declaró: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice Mateo capítulo 27, 22, 37? Dice: Jesús declaró: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y gran mandamiento. Y el segundo, a ver, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pregunta: ¿estamos amando al Señor con todo el corazón? ¿Estamos amando a Dios con todo el corazón? ¿Es su deleite, es su delicia el Señor? ¿Se deleita usted en la palabra de Dios diciendo: Señor, yo quiero más, yo quiero conocer más? O usted viene a una reunión como esa y mira el reloj y dice: que se acabe rápido, que ya me quiero ir. Es la delicia, se deleita usted en la palabra de Dios. Dice: amarás al Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y gran mandamiento. Y el segundo: amarás a tu prójimo. Esa parte, mis amados, a veces fallamos en juntos. A veces fallamos en juntos. Si amamos a Dios, podemos amar al prójimo. Y a veces nos cuesta, mi amado hermano, nos cuesta sentir compasión por el necesitado. A veces ¿se acuerda del samaritano?
pasó el levita, pasó el sacerdote por un lado y corra. Pero hubo que no tenía nada que ver con el llamamiento levítico. Hubo un hombre samaritano y ese llegó y cogió y lo arregló, lo sanó, y lo llevó para que lo cuidó. Se preocupó por él. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo. El gran mandamiento. Moisés dijo: si ustedes van a la tierra prometida y cumplen estas normas, Dios los va a multiplicar, Dios los va a instruir. Jesús dice: si me aman, a mí van a guardar mis mandamientos. Señor bendito, no es fácil, pero tampoco es imposible. Lo único que podemos decirle: Señor, enséñame a amarte a ti con todo mi corazón. Y si, hermano, yo le garantizo, y la palabra lo garantiza, si nosotros amamos a Dios con toda nuestra mente y nuestro corazón, nos será muy fácil amar al prójimo. Nos será muy fácil amar al prójimo. Es un reto para nosotros poder salir a hacer un evangelismo. ¿Por qué es un reto? Porque no lo hacemos constantemente. Y llegar y abordar a una persona y decirle: Dios lo ama, a veces nos cuesta porque no lo hacemos. Y debe convertirse en un hábito en nosotros, porque pues ese es el llamado que Dios nos hace. Yo creo que tenemos ese reto para hacerlo ahorita el 30 en el evangelismo en las calles. Vamos a salir a un lugar donde se reúnen muchos muchachos al consumo de estupefaciente, y vamos a estar ahí acompañándolos, no en la jumada, sino diciéndoles: mire, hay un camino mejor. Pero tenemos que conocer al Señor, al Dios que Moisés le dijo al pueblo: guarden el corazón y obedezcan sus mandamientos. Padre, te bendecimos en esta noche. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, a quitar toda síntoma de religiosidad en nosotros y toda pasividad espiritual, toda glotonería espiritual. Ayúdanos, Señor, a conocerte a ti, Señor. Los mandamientos están establecidos en la ley, en la palabra, y eran de alguna manera, si el pueblo los acataba y los obedecía, tenían respuesta y bendición. Pero encontramos un pueblo esparcido por todas las naciones por su rebeldía. Nosotros como pueblo tuyo, Señor, porque nos adoptaste, se nos cuesta, Señor bendito, entender que tú eres amor. Que tú eres amor, Señor. Y colocamos amor a muchas cosas terrenales. A la final, Señor, no van a quedar en nada, y dejamos a un lado lo grande que es tu presencia. Y, Señor, pero aquí estamos. Yo sé, Señor, que si te conocemos y podemos amarte a ti, como dice tu palabra y el gran mandamiento, entonces si te amamos a ti, vamos a tener en nuestro corazón amor por el necesitado, por la viuda, por el huérfano. Señor bendito, no vamos a caminar la vida nosotros solos recibiendo palabra y palabra, sino también nos vamos a preocupar porque alguien más te conozca. Señor, yo te pido perdón, Señor, si la iglesia ha sido muy pasiva en cuanto al amor al prójimo y en cuanto al amor a ti. Yo te pido que nos acerques, Señor, nos acerques a tu corazón, Señor. Nos acerques a tu corazón y que seas tú nuestra prioridad siempre. Y si tú eres nuestra prioridad, vamos a tener al prójimo como prioridad también. Vamos a tener al prójimo como alguien que necesita. Señor, una vez más, nuestros hermanos en Cali necesitan ser fortalecidos. Hay, Señor, angustia en Cali por este atentado terrorista hoy. Pero, Señor, por favor, oramos que la iglesia allí esté uniéndose, Señor, y respaldando a la gente. Y nosotros en oración estamos desde acá, Señor, orando para que tú fortalezcas al pueblo caleño, Señor. Los ayudes a salir de estas situaciones que han venido pasando, y también nuestra nación, porque no es solo Cali, sino nuestra nación. Y nos ayudes, Padre Santo. Yo te bendigo en esta noche, Señor, y por favor ayúdanos para que podamos reconocer tu amor siempre, Señor, y poderlo expresar. Gracias por este gran mandamiento que nos das. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén y amén. Dios los bendiga allí en casa. El sábado vamos a estar a las 9 de la mañana. Domingo tenemos 2 servicios, 8 y 10 de la mañana. De hoy en 8, 7 de la noche vamos a tener un tiempo de
de alabanza, adoración. Y el viernes nuestra vigilia para líderes y toda la iglesia invitados. Dios los bendiga a todos. Abrace 5 personas y dígale: vamos a cumplir el gran mandamiento y la gran comisión, y también el gran mandamiento. Amén. Amar a Dios por encima de todo y al prójimo. Dios los bendiga a todos. Dios los guarde.